Amados hermanos y amigos, sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle que leamos juntamente una porción de las Escrituras, Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer allí desde el versículo 9 hasta el versículo 16. Desde el versículo 9 hasta el versículo 16. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando de los injustos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Verso 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amén. Amén al Señor. El capítulo 2 de esta carta del apóstol Pedro se inicia diciendo que en los últimos tiempos, a eso se refiere, dice que habrá falsos maestros, como en la antigüedad, dice, hubo falsos profetas, falsos profetas. Y luego el apóstol hace un breve recorrido por situaciones muy importantes, muy trascendentes en la historia de la humanidad, de cómo es que Dios no dejó pasar cuando el pecado se manifestó, cuando la actitud del hombre fue tan violenta en contra de su santidad. Entonces el Señor dijo simplemente no, y Él procedió con su justicia y con dar el castigo a aquellos que correspondían. Entonces Pedro lo que hace es citar el ejemplo de los ángeles. Dice, ¿cómo que los ángeles? Una vez que desobedecieron a la palabra de Dios, una vez que siguiendo a un ángel principal que se constituyó en líder de ellos, no pretendieron estar a la diestra del trono de Dios para gobernar, el Señor dice que los apartó a oscuridades eternas, decretando juicio sobre ellos para siempre. Y luego entonces el apóstol va a citar los tiempos de Noé, cuando la Escritura dice en el libro de Génesis que el pecado de los hombres en aquellos tiempos subió a la presencia de Dios. Y Dios no lo pudo soportar y les exterminó absolutamente a todos. Pero Él reservó a Noé
y a su familia para que la especie no se acabase allí. Luego cita el ejemplo de Sodoma, donde los hombres manifiestamente se llenaron de un pecado tan bajo, tan grosero, que, como dice la Escritura, especialmente en Romanos capítulo 1, terminaron teniendo, dice, hechos vergonzosos, hombres con hombres. Eso claramente Dios no lo pudo soportar. El mismo que en Génesis capítulo 1, versículos 26, 27 y 28, había dicho: haremos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El mismo Dios que dice: y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El mismo Dios que dice el verso 28, Dios los bendijo y le dio la capacidad de reproducirse. Y le dice: fructificad, multiplicaos, llenen la tierra y luego establezcan gobierno sobre ella. Ese Dios no permite que el hombre se rebele contra la autoridad y la santidad de Dios, manifestando deseos carnales tan pecaminosos, tan groseros, como es el dar rienda suelta a esos deseos de la carne, de que hombres se satisfagan con hombres y mujeres lo hagan con mujeres. ¿Qué hace Dios? Envía fuego desde el cielo para que consuma las ciudades donde se practicaba el pecado, Sodoma y Gomorra. Pero Pedro está trabajando el tema de que habrá, dice, maestros engañosos. Y como lo que trata el Espíritu Santo de Dios es enseñarnos, es prepararnos para lo que ya viene o para lo que estamos viendo, dice, bueno, hay señales concretas de quiénes son estos hombres, cómo actúan, cómo es que entran a las iglesias, cómo es que se introducen en el pueblo de Dios para intentar provocar daño. Y algunas de las características que da el apóstol Pedro aquí, usted las puede leer conmigo en el verso 10, ¿no? Hablando de que los injustos van a ser castigados en el tiempo del juicio. En el verso 10 va a decir: y mayormente, aquello dice que siguiendo la carne, o sea, claramente lo que buscan es satisfacer su carne. Ese es el punto. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, ¿no?, él va a decir en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, en el versículo 5, va a decir: porque los que son de la carne, o sea, los que no han renovado su alma, ese es el punto. Los que nacieron de la carne, nacieron de su madre y nunca han tenido un nuevo nacimiento en Cristo, un nuevo nacimiento en el Espíritu de Dios. Entonces siguen siendo carnales. Dice, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, a diferencia de los que son del Espíritu, que piensan en las cosas del Espíritu. Pero mire el verso 6, porque el ocuparse de la carne, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, una primera característica de estos falsos maestros con los que uno se va a encontrar necesariamente, sea en una iglesia, sea en un grupo social, sea en una relación de familia, una de las primeras cosas es que usted va a ver que ellos viven según la carne, siguen la carne, buscan satisfacer la carne. Y los que son de la carne, dice entonces Pablo a los romanos, solo piensan en las cosas de la carne y estos nunca van a agradar al Señor. Todavía en el verso 10 de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10, dice que estos andan en concupiscencia e inmundicia,
y da una nueva señal, dice, y desprecian el señorío. No aceptan estar bajo autoridad. No aceptan que alguien les enseñe, alguien les gobierne, alguien les tome de la mano y les lleve adelante. No aceptan que Dios el Padre haya puesto a su Hijo Jesucristo como Señor sobre nuestras vidas. Ellos desprecian, rechazan el señorío sobre ellos. Sí, porque quieren vivir según sus propias concupiscencias. Quieren hacerlo a su manera. Quieren satisfacer sus propios deseos carnales. Un poco más adelante va a decir que son como bestias irracionales. Ese es el punto. Entonces, cuando alguien aparece por allí, cuando alguien se presenta para decir que las autoridades que el Señor ha establecido, que las autoridades que gobiernan, que administran, no, la iglesia del Señor o cualquier trabajo en la obra del Señor, cuando se reconoce a alguien que ha sido llamado por el Señor con una palabra de gracia, ellos dicen, no, eso no está bien, eso no corresponde, sino que cada uno aquí puede hacerlo de buena manera y lo que importa es mantenerse bien, es tener buenos principios y todos tenemos capacidad de autosuperación, etcétera, etcétera. Y rechazan el señorío. Respecto de esos, debe tenerse cuidado, amigos y hermanos. Tenga cuidado. Claramente son instrumentos de Satanás que solo buscan satisfacer sus apetitos carnales. Por eso es que no les importa. Por eso que cuando desprecian el señorío, desprecian todo gobierno de Cristo sobre ellos, establecido en la palabra del Señor. ¿Y por qué lo desprecian? Porque de esa manera, entonces ellos pueden actuar libremente en la vida. Y dan libertad entonces a sus apetitos carnales y actúan irracionalmente y proceden en la más absoluta oscuridad, de tal manera que nadie les pueda criticar su asqueroso proceder. No pierda de vista, por favor, que antes de hacer esta explicación, el apóstol Pedro, inmediatamente antes, estuvo hablando de Sodoma. Y de cómo Dios les exterminó, cómo Dios transformó la ciudad, la transformó en cenizas. A causa precisamente de esto, a causa de que Dios no puede soportar el pecado, amigos y hermanos. A partir de este verso 10, la segunda parte, dice que estas personas muestran algunas otras características. Dice que son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, hablando contra los ángeles, hablando contra autoridades que el Señor ha puesto, pero incluso levantándose contra aquellos que colaboran en el trabajo con Satanás, el diablo. Entonces dicen que lo que hace Pedro es poner un elemento de comparación. ¿Por qué estos hombres dicen que lo hacen tan mal? Porque no temen decir mal de las potestades superiores, dice. Verso 11, mientras que, y hace la comparación, mientras que los ángeles, dice, que son mayores en fuerza y en potencia, teniendo esas características ellos superiores a las nuestras, dice, ellos sin embargo no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. No pronuncian juicio. Mire, hay un texto que yo espero podamos compartir. En Judas, exactamente 3 páginas hacia su lado derecho, Judas, el versículo número 9, habla de cómo proceden los ángeles. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda.
¿Qué dice el apóstol Pedro? Aquí volviendo a 2 de Pedro capítulo 2, que estos hombres contumaces, desordenados, que no aceptan el señorío de Cristo, que no aceptan el orden y el gobierno del Señor por la palabra, dice que ellos no temen decir cosas en contra de las potestades superiores. Son absolutamente irracionales en su comportamiento. Verso 12 dice, pero estos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales, ahí está, ¿ve? Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Dice que estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Otra característica, tienen los ojos llenos de adulterio. Solo están observando lo que es pecaminoso, lo que es grosero, lo que está tan lejos de la santidad de Dios. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y luego va a decir que dejaron el camino recto, el camino de la palabra de Dios, el camino de sujeción al gobierno de Cristo. Han dejado ese camino recto y se han extraviado, dice, siguiendo el modelo, el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, un profeta que fue desgraciadamente seducido por el dinero, seducido por la posibilidad de ganar dinero, de tener riquezas a cambio de usar la palabra que tenía de parte de Dios. Lo de Balaam lo conversaremos próximamente. Pero hoy, ¿qué decimos? Tenga atención, preste atención. Aquí mismo, en el capítulo número 1 de esta segunda carta de Pedro, él habla de la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y dice en el capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mientras Cristo, el Señor, viene, lo mejor que podemos hacer es estar atentos a la palabra del Señor. Que la palabra del Señor sea esa antorcha. David decía en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amigos y hermanos, les invito a venir al Señor. Les invito a estar atentos al llamado del Señor. Les invito a estar con sus almas dispuestas para que no perdamos la oportunidad de que el Señor trate con nosotros cada día. Él tiene su orden. Él tiene su autoridad. Él tiene su poder. No permita que su cuerpo ni su alma sean afectados jamás, simplemente por no estar doblegados, humillados y dispuestos a que Él sea nuestro Señor y que su nombre sea glorificado en todos y cada uno de nosotros. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.